Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Videoteca Matemática en el que vamos a realizar un ejercicio de programación lineal de la prueba ordinaria de acceso a la Universidad de Navarra del año 2022, en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En la pantalla podéis ver el enunciado que dice: un joven estudiante ganó 20.000 euros en un concurso cultural y está pensando en invertir al menos el 20% y no más del 50% del premio. Un asesor le aconseja que reparta su inversión en dos carteras, C1 y C2. La cartera C1 tiene un perfil de riesgo audaz y una rentabilidad del 7%, mientras que la cartera C2 tiene un perfil de riesgo moderado y una rentabilidad del 4%. El estudiante decide invertir no más de 8.000 euros en la cartera C1 y al menos 3.000 euros en la cartera C2. Además, el asesor le recomienda que invierta en C2 una cantidad igual o superior a lo invertido en C1. ¿Cuánto deberá de invertir en cada cartera si desea maximizar la rentabilidad? Apartado 1. Plantee el problema. Apartado 2. Resuélvalo gráficamente. Y apartado 3. Analice gráficamente qué ocurriría si, considerando el perfil de riesgo, el estudiante modifica su idea inicial y decide no invertir más de 2.500 euros en la cartera C1. Es un problema típico de programación lineal y comenzamos definiendo las variables de la función que vamos a optimizar. Llamamos x a la inversión que realiza en la cartera C1 e y a la que realiza en la cartera C2. Como dice el enunciado, la cartera C1 tiene una rentabilidad del 7%. Luego, los beneficios que obtenemos si invertimos un capital X son de 0,07X. Y como la rentabilidad en la cartera C2 es un 4%, los beneficios que obtenemos serán 0,04Y. Luego ya tenemos la función objetivo, que es la función que queremos maximizar, bajo ciertas condiciones que determinan la zona de restricción. La inversión total que realizamos será X más Y, y como dice el enunciado, será superior al 20% del premio, que es 0,20 por 20.000. Ya tenemos la primera condición que determina la zona de restricción. Y el enunciado nos dice que no quiere invertir más del 50% del premio. Es decir, también debe de cumplir que la inversión total es menor que 0,5 por 20.000. Continuamos con el enunciado que nos dice que el estudiante decide no invertir más de 8.000 euros en la cartera C1. Luego, X es menor o igual que 8.000. También nos dice el enunciado que en la cartera C2 desea invertir al menos 3.000 euros. Luego, Y es mayor o igual que 3.000. Además, el asesor le recomienda que la cantidad invertida en C2 y sea superior a la cantidad invertida en C1, X. Luego la desigualdad será Y mayor o igual que X. Y por supuesto, y aunque no lo dice el enunciado, tanto X como Y deben de ser mayores o iguales que 0. Hacemos los dos productos de la primera condición. 0,20 por 20.000 son 4.000 y 0,5 por 20.000 son 10.000. Ahora ya tenemos completas las condiciones de la zona de restricción, que es la zona donde vamos a maximizar la función objetivo. Como el enunciado no lo voy a necesitar de momento, borro la parte superior de la pantalla, coloco arriba los distintos apartados y los datos que necesitamos para continuar, que son la función objetivo y la zona de restricción. Y vamos a por el apartado 2, que nos pide resolverlo gráficamente. Empezamos con la desigualdad X más Y
mayor o igual que 4000. Las dos últimas desigualdades, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, las considero directamente al estudiar todo solo en el primer cuadrante, donde x e y son positivos o 0. Una vez aclaradas las dos últimas desigualdades, retomo la desigualdad x más y mayor o igual que 4000. Para representar gráficamente una desigualdad de primer grado, siempre empezamos representando gráficamente la recta que se obtiene cambiando la desigualdad por una igualdad. Para representar gráficamente esta recta voy a dibujar dos puntos. Si x es igual a 0, y es igual a 4000. Acaba de aparecer el punto 0, 4000 dibujado en los ejes cartesianos de la derecha. Y si y es igual a 0, x es igual a 4000. Y ya tenemos el punto 4000, 0 dibujado en los ejes cartesianos. Unimos los dos puntos con una línea recta que será x más y igual a 4000. Esta recta, como todas, divide al plano en dos semiplanos. En uno de ellos está el punto 0, 0. Además, está a una distancia muy visible de ella. Y ahora nos preguntamos si este punto es solución de la inecuación, es decir, de la desigualdad. Si el punto verifica la desigualdad, la solución será el semiplano de color amarillo, que contiene el 0, 0, y si no la cumple, el semiplano de color azul. Sustituimos x e y por 0 y tenemos 4000 menor o igual que 0 más 0. Evidentemente esta desigualdad es falsa, es decir, el punto 0, 0 no es solución de la inecuación y por lo tanto el semiplano x más y mayor que 40.000 o 40.000 menor que x más y es lo mismo, es el de color azul. Nos quedamos con él, aunque ahora aparece en color morado. Vamos con la segunda desigualdad. X más y menor o igual que 10.000. Como antes, nos apoyamos en la recta que se obtiene cambiando la desigualdad por una igualdad. Y representamos dos puntos de ella. Empezamos si x es igual a 0, entonces y es igual a 10.000. Dibujamos el punto 0, 10.000 y ahora hacemos y igual a 0 y entonces x tiene que ser igual a 10.000. Aparece también dibujado el punto 10.000, 0. Unimos los dos puntos con una línea recta que además, fijaros, es paralela a la anterior, la cual divide al plano en dos semiplanos, uno de color naranja y otro de color verde. Vamos a ver cuál de los dos es la solución. Escogemos un punto que esté descaradamente en uno de ellos. El más sencillo, el 0, 0, que no hay duda que está en el semiplano de color naranja. Y como antes nos preguntamos si es solución. Sustituimos x por 0 e y por 0 y tenemos 0 más 0 menor o igual que 10.000. Es evidente que esto es cierto. Luego la solución es el semiplano de color naranja. Es x más y menor que 10.000. Luego está la recta x más y igual a 10.000. Y finalmente el otro semiplano x más y mayor de 10.000. Y la zona que cumple las dos desigualdades es la zona que está coloreada dos veces y que podemos ver en los ejes cartesianos de la derecha. Borro la pantalla y voy con la desigualdad x menor o igual que 8.000, que está a la izquierda de la recta vertical x igual a 8.000 y está coloreada de color rojo. Y ahora podemos ver la intersección de las dos zonas en color azul. La siguiente desigualdad es y mayor o igual que 3.000, que es la zona de color verde que está por encima de la recta y igual a 3.000. Esta recta es horizontal. Ahora vemos la intersección de la zona anterior con la última que acabamos de calcular. Y vamos con la última desigualdad que nos queda, que es y mayor o igual que
x. Y para dibujarla, como siempre, comenzamos con la recta y igual a x y dos puntos de ella. Si x es igual a 0 y también vale 0, la recta pasa por el punto 0, 0. Y si x vale 1000, por ejemplo, y también vale 1000, luego pasa por el punto 1000, 1000. Unimos los puntos anteriores con una línea recta que, fijaros, es la bisectriz del primer cuadrante y que, como todas las rectas, divide al plano en dos semiplanos. El primero de color azul y el otro de color amarillo. En este caso no me vale el punto 0, 0, ya que está sobre la recta. Hay que escoger otro distinto, por ejemplo, el punto 2000, 0, que está claramente fuera de nuestra recta. Sustituimos sus coordenadas, x por 2000 e y por 0. Es evidente, 0 no es mayor que 2000. Luego, la desigualdad es falsa. La solución es el otro semiplano, el semiplano de color amarillo. Y en la pantalla podemos ver ahora la intersección de la zona anterior con esta última que hemos calculado o dibujado. Borro la pantalla, dibujo los dos puntos A y E que hemos calculado hasta ahora y voy a calcular B, la intersección de las rectas x más y igual a 10.000 e y igual a x, cuya solución podéis ver en el siguiente esquema. Podéis parar la imagen si tenéis alguna duda. Y esta solución se corresponde con el punto 5000, 5000, que acaba de aparecer dibujado. Continúo con el punto C, que es la intersección de las rectas y igual a x e y igual a 3000, cuya solución determina el punto de coordenadas 3000, 3000. El siguiente punto, que lo llamaré D, es la intersección de las rectas x más y igual a 4000 con y igual a 3000. Podéis ver también la solución esquematizada que corresponde con el punto de coordenadas 1000, 3000. Y ya tengo los 5 puntos que determinan los vértices de la zona de restricción. Aplico estrictamente las desigualdades x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Y fijaros que los valores máximo y mínimo de una función lineal siempre los alcanza en los vértices. Voy a calcular el valor que toma la función en cada uno de ellos y empiezo con el valor que toma la función en el punto 0, 10.000. Sustituyo x por 0 e y por 10.000 y me queda 400. Continúo con f de 5000, 5000. Sustituyo x e y por 5000, lo que me da un resultado de 550. F de 3000, 3000 es 0,07 por 3000 más 0,04 por 3000. Y esto es igual a 330. El siguiente es f de 1000, 3000, que será 0,7 por 1000 más 0,4 por 3000, y nos da un resultado de 190. Y por último, f de 0,4000, que será 0,7 por 0, más 0,04 por 4000, con un resultado de 160. Fijaros que el problema nos pregunta cuánto debe de invertir en cada cartera si desea maximizar la rentabilidad. Esta alcanza un valor máximo de 550 euros, cuando invierte 5.000 euros en cada cartera. Vamos a justificar con una sencilla animación por qué se alcanzan los máximos y los mínimos en los vértices. Fijaros en la siguiente animación. Todas las rectas de la forma 0,05x más 0,04y igual a k, según los distintos valores de k, son paralelas. Y la primera que pasa por la zona de restricción es para k igual a 160. Y lo hace en el punto E de coordenadas 0, 4000,
que fijaros que coincide con el valor más pequeño que toma en los vértices, que es 160. A medida que K va aumentando, esta recta se va desplazando, por supuesto, siempre de forma paralela y alcanza el máximo en el último punto de contacto con nuestra zona, que es el punto B de coordenadas 5000, 5000, donde el valor de K es 550, que por supuesto coincide con el valor de máxima rentabilidad. A continuación, la recta continúa desplazándose. K, que es la rentabilidad de la inversión, toma valores cada vez mayores, pero ya lo hace fuera de nuestro recinto de restricción. Fijaros que en el apartado 3 nos pregunta qué ocurriría si decide no invertir más de 2.500 euros en la cartera C1. Cambiamos la desigualdad X menor o igual que 8.000 por X menor o igual que 2.500, cuya región acaba de aparecer sombreada en color rojo. Ahora podemos ver la intersección de la zona de restricción anterior con la nueva zona X menor o igual que 2.500. Los puntos B y C anteriores ya no están en nuestra zona de restricción y en su lugar hay dos nuevos, que vamos a calcularlos. Borramos también los valores que alcanzaba la función en los puntos que han desaparecido y vamos a calcular el primero, que será la intersección de la recta X más Y igual a 10.000 con X igual a 2.500. Podéis ver la resolución del mismo por el método de sustitución en un esquema y esta solución se corresponde con el punto B, el nuevo B, de coordenadas 2.500, 7.500, que acaba de aparecer en los ejes cartesianos de la derecha. El siguiente punto es la intersección de las rectas X igual a 2.500 e Y igual a 3.000, que más que un sistema de ecuaciones es la solución de uno que se corresponde con el punto de coordenadas 2.500, 3.000, que también acaba de aparecer dibujado en el nuevo recinto. Calculo los valores que toma la función en los dos nuevos puntos y como antes sustituyo X por 2.500 e Y por 7.500 para el primer punto y nos da un valor de 475 euros. Y sustituyendo el punto 2.500, 3.000 nos da un valor de 295 euros. En este caso la inversión máxima es de 475 y se alcanza con una inversión de 2.500 euros en la cartera C1 y una inversión de 7.500 en la cartera C2. Ahora podemos ver una animación muy similar a la anterior que comienza a tomar valores dentro del recinto con el punto E de coordenadas 0,4000 con una rentabilidad de 160 como ocurría antes y continúa desplazándose la recta al mismo tiempo que aumenta la rentabilidad. Y el último punto que alcanza dentro del nuevo recinto es B, de coordenadas 2.500, 7.500, y lo hace con la recta de ecuación 0,07x más 0,04y, igual a 475, que por supuesto corresponde con la rentabilidad máxima, como no podía ser de otra forma, y luego vemos que la recta sigue desplazándose, aumentando el valor de K, pero ya fuera de nuestro recinto de restricción. Luego, en este caso, la inversión máxima es de 475 euros y se obtiene invirtiendo 2.500 euros en la cartera C1 y 7.500 euros en la cartera C2. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Si os ha gustado, por favor, darnos un clic en el dedito para arriba y suscribiros a nuestro canal de YouTube si no lo estáis, youtube.com/Videoteca Matemática, y de esta forma estaréis informados de todas las novedades que vayamos subiendo a la nube.
Se agradece y mucho que lo compartáis en vuestras redes sociales y para sugerencias o peticiones tenéis nuestro correo web videotecamatemática.es/contacto/, nuestro grupo de Facebook y también nuestra plataforma aulavirtual.videotecamatemática.es, donde tenéis que matricularos de forma gratuita y de esta forma podréis plantear vuestras dudas, sugerencias, peticiones. En la pantalla y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Y ya sabéis, las matemáticas son sencillas cuando se entienden. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.